Hola a todos, soy Edwin Arteaga. Bienvenidos a este tu canal, La Nave de Teseo, un espacio donde navegamos a través de libros, personajes, arte, mitología y muchos temas más. Hoy es nuestro último programa del año 2024 y haremos un recorrido por las mejores lecturas de este año. Bueno, la verdad estamos muy contentos porque a mitad de 2024 lanzamos este proyecto, La Nave de Teseo. Desde el mes de junio hasta la fecha ya llevamos unos 18 programas y la verdad muy contento con lo que ha pasado, con las personas que se suscriben y que ven y comentan estos programas. Es el último programa, como decía, del año 2024 y quisiera aprovechar este espacio para conversar, comentarles acerca de las mejores lecturas de este año. No es una decisión fácil. Cuando organizaba este programa cambiaba constantemente. El orden en el que presente los libros no es un orden de importancia, no es un ranking. Los presentaré de manera aleatoria. Pero sin duda son los que generaron un mayor impacto en mí. No es importante asuntos como cuántos libros me leo al año, eso es irrelevante, eso no es lo que de verdad importa, sino qué tanto, qué causa, cómo quedo yo, cómo soy yo después de esa lectura. Esto creo que ese es lo principal. Entonces quiero compartirlo y bueno, quisiera empezar con este libro. Se llama Los Recuerdos del Porvenir. Los Recuerdos del Porvenir es una novela de la gran escritora mexicana Elena Garro. Elena Garro es una escritora que ha tenido un reconocimiento póstumo después de su muerte. Desafortunadamente fue en cierta medida invisibilizada durante su vida. Esto inicialmente con quién se casó. Ella era la esposa, fue la esposa del Premio Nobel de Paz mexicano Octavio Paz. Y eso generó que en cierta medida su carrera siempre estuviese opacada por esa figura de Octavio Paz. No fue un matrimonio feliz, con quien tuvo una única hija. Y de verdad que los años han puesto a Elena Garro en su lugar. Elena Garro es una escritora maravillosa, tiene los cuentos, escribió poesía, varias novelas, pero Los Recuerdos de Porvenir es una obra maravillosa. A mí me gusta mucho la literatura mexicana y le digo que Elena Garro no tiene absolutamente nada que envidiarle a los grandes escritores mexicanos. Ni Carlos Fuentes, ni Arreola, ni Octavio Paz, ni Alfonso Reyes, ninguno, no tiene absolutamente nada que envidiarle a ninguno. De hecho, si a mí me tocara escoger la gran novela mexicana, yo diría que en primer lugar es Pedro Páramo y en segundo Los Recuerdos del Porvenir de Elena Garro. Es una obra maravillosa. Esta obra tiene la particularidad que no es contada por una persona. El narrador de la historia es una ciudad, Ixtepec, es el lugar que narra, cuenta la historia. Esos años revolucionarios, digamos por revolucionarios, ese México bastante convulso, lleno de violencia, de odio, de irrespeto a la propiedad privada, de maltrato a la mujer, y son las cosas que Elena Garro de manera magistral trata en esta obra. Yo creo que esta obra tiene como tema principal el tiempo, la memoria, la crueldad y muestra esas diferentes facetas de la condición humana. Yo los invito, quien no ha tenido contacto con esta gran escritora, de verdad vale la pena dedicarle un tiempo a Elena Garro y leer Los Recuerdos del Porvenir. Elena Garro además se enfrentó con su generación, con aquellos intelectuales que provocaban a los jóvenes por allá en todo ese movimiento que hubo por el año 68. Y Elena Garro era una mujer rebelde, una mujer que al final de su vida decidió no dejarse más y qué bueno que hoy se le esté dando su lugar. De segundo, quiero mencionar acá, este es un libro de cuentos del gran Francis Fitzgerald, es uno de los mejores escritores de la literatura norteamericana, un gran escritor de cuentos. Fitzgerald es una persona que yo creo que le pasó lo que a más nadie le va a pasar. Es que como en ese entonces no era un mundo de redes sociales, sino que todo era a través de revistas, Francisco Fitzgerald le pagaban un dineral por cada cuento que publicaba. Esto le generó algunas críticas
porque decían que su narrativa era más que todo de naturaleza comercial. Sin embargo, yo encuentro a Francis Scott Fitzgerald maravilloso. Es el típico autor que cuando yo lo estoy leyendo, lo único que me provoca es poner música jazz de fondo y tener una copa de vino en la mano. Porque los cuentos de Francis Scott Fitzgerald están llenos de una pasión, de una hermosura. Yo señalo sus frases ingeniosas, eh, su gran sentido del humor. Aquí en este libro, por ejemplo, se encuentra el cuento llamado el extraño caso de Benjamin Button, que es una historia que fue llevada al cine y que es basada en un cuento de Francis Scott Fitzgerald. Es conocido, su gran obra fue El Gran Gatsby, pero no es la única obra que escribió muchos más, pero en el tema del cuento, de verdad que si yo tuviese que hacer mi top 10 de escritores de cuentos favoritos, sin duda ahí estaría Francis Scott Fitzgerald. Un gran escritor de esa generación que se conoció como la generación perdida, muy amigo de Ernest Hemingway, entre muchos otros. Otro libro, El infinito en un junco, ya lo he mencionado en otros programas, si ustedes revisan los programas, es un libro acerca de la historia del libro, cómo llegó el libro hasta nosotros. Cuando uno dice cómo llegó el libro hasta nosotros, pareciera que no fuese muy, el título no fuese un asunto muy llamativo, pero la verdad que lo que esta gran escritora, Irene Vallejo, hace es una cuestión extraordinaria porque a partir de su propia experiencia muestra la historia del libro con ejemplos ingeniosos, con historias que atrapan, que envuelven, citando los grandes clásicos de la literatura universal. Es un libro que nos hace recorrer por todo el mundo. Quien lea El infinito en un junco, de verdad que se termina enamorando de la lectura. Yo consideraría que este es un buen regalo. Si de pronto alguien no sabe qué regalar a una persona, regala El infinito en un junco. Una gran lectura que esa persona le está haciendo un gran aporte. Considero que es un libro valiosísimo y que también se lee de manera fácil, se lee de manera fluida. Matar a un ruiseñor es un libro el cual ya tiene un programa, fue de los primeros programas que hicimos aquí en el canal, de la gran escritora norteamericana Harper Lee. Con este libro se inmortalizó en esa tierra ficticia que crea y donde está ese momento de la discriminación racial y todas esas cosas a través de una familia. Atticus Finch con sus dos hijos es narrado por una niña y cómo estos patrones discriminatorios son percibidos por los niños y todos a raíz de un proceso judicial de un hombre de color que es acusado de una violación que no realizó. Y este es un título bastante ingenioso porque es una frase que en algún momento dice el abogado Atticus Finch, que dice: podéis disparar a todos los arrendajos que veáis, pero no matéis a un ruiseñor. Es un pecado matar a un ruiseñor. Y de ahí toma el título mostrando que es un acto de crueldad. Un ruiseñor lo que hace es cantar, un ruiseñor no le hace daño a nadie. Y es la metáfora que emplea para referirse precisamente al trasfondo que está en este libro. Otro libro con el que tuve una experiencia particular es este libro de Virginia Woolf, que se llama La señora Dalloway. Con este libro me pasó algo, y es que cuando lo leí por primera vez no pude avanzar mucho, tuve que abandonar la lectura. Normalmente he escuchado, y muchos hemos tomado ese pensamiento de Borges que dice que si un libro no es para ti, sencillamente déjalo y no lo leas. Quiere decir de que tú no mereces a ese autor o de pronto el autor no te merece a ti. Pero yo discrepo un poco de ese pensamiento porque más bien lo que he aprendido, y lo aprendí a través de la experiencia de este libro, es que muchas veces hay que esperar el momento oportuno para una determinada lectura. A mí no me gusta cuando los estudiantes, un niño de sexto, séptimo grado en bachillerato, lo obligan a leer El Quijote o 100 años de soledad. Eso es un homicidio prácticamente, ese es un crimen. Y en vez de despertar el ánimo por la lectura, yo pienso que lo que hacemos es espantar. Esas no son lecturas acordes con esa edad. Entonces quizás fue lo que me pasó en su momento, no pude con él, me tocó abandonarla, pero mucho tiempo después me acerco a la señora Dalloway nos damos una segunda oportunidad. Y cómo me enamoró. En esa segunda oportunidad me enamoró, me envolvió. Y lo bueno del tema es que si yo le dijera que el libro, ¿de qué trata? Pues el libro trata de una señora que sale temprano para organizar una fiesta que tiene en la tarde.
En el libro no pasa absolutamente más nada, sino el camino que ella por la calle, recordando cosas y distintos personajes narrando a través de un método narrativo que se llama el flujo de conciencia, que es los pensamientos que a mí particularmente me encanta el tema de las personas que utilizan el flujo de conciencia. Pero la prosa de Virginia Woolf es un asunto maravilloso, es una escritora extraordinaria. Fíjense que aquí llevo, de los que llevo, de los 5 que llevo, 4 son de mujeres. O sea, fue un año en el cual leí bastante literatura producida por mujeres. Otro libro que leí, lo selecciono, El aprendizaje del escritor, de Jorge Luis Borges. No es un libro que escribió Jorge Luis Borges, sino que está basado en una serie de clases que Jorge Luis Borges dio en una universidad en Estados Unidos. Y en esas clases Borges explicaba acerca de su experiencia como escritor y toma las distintas facetas de escritor que tuvo, como poeta, como cuentista, como ensayista, incluso como traductor. Y es lo que a través de interacción con estudiantes, preguntas y respuestas y ejemplos, Borges desarrolla. Yo creo que a los que nos gusta este tema de la escritura, que hacemos el intento, este libro, El aprendizaje del escritor, puede ser una herramienta bastante útil, porque lo que hace Borges es precisamente darnos una pauta, guiarnos. Y creo que en esa medida fue una lectura muy valiosa para mí, sobre todo en este año que me atreví a publicar mi primer libro. Y en el aprendizaje del escritor de Jorge Luis Borges encontré bastantes herramientas que me resultaron útiles. Otro libro que también lo he comentado acá es Las cartas del boom. Me gusta mucho por ese movimiento que se dio en Latinoamérica, que fue el llamado boom literario latinoamericano, que ya lo he expresado acá, que se dio cuando los mismos latinoamericanos empezaron a leer a sus autores, que dejaron de leer a los ingleses, a los franceses, o no que dejaron de leerlos, sino que empezaron a creer en su propia literatura, y surgen en especial estos 4 grandes exponentes: el argentino Julio Cortázar, el mexicano Carlos Fuentes, el peruano Mario Vargas Llosa y el colombiano Gabriel García Márquez. Y cómo se desarrolló esa relación, cómo fue ese movimiento, cómo era ese ambiente cultural, académico, que de verdad uno envidia, que uno hubiese querido estar en ese tipo de medios, y cómo desarrollaban, cómo se compartían sus inquietudes. Uno le ponía a que el otro le revisara la obra, se hacían críticas, en fin, es maravilloso. Aquí ya he explicado que la mayoría de cartas son de Carlos Fuentes, porque fue la persona que tuvo el cuidado. Yo creo que Carlos Fuentes era un hombre de futuro, que visionó y sabía que en algún momento estas cartas iban a tener un gran valor, y guardaba las cartas que recibía y sacaba copias de las cartas que remitía. Entonces, García Márquez en ese sentido y Julio Cortázar fueron más desordenados porque no guardaban las cartas. Son pocas las que aparecen, de tal manera que incluso el cruce de correspondencia que menos hay es el de Cortázar y García Márquez, porque no eran disciplinados en esa medida. Otro libro, que ya este es un ensayo de una naturaleza distinta, que ya he comentado, Prisioneros de la Geografía. Este es un tratado de geopolítica. Yo no solamente leo literatura, abordo otro tipo de lecturas. Prisionero de la Geografía es muy bueno porque explica todo lo que hay que saber de la política mundial a partir de los factores geográficos, cómo determinan históricamente cómo han marcado los principales conflictos internacionales. De hecho, lo que estamos viviendo hoy, lo que vemos en el Medio Oriente, lo que vemos allá entre Rusia y Ucrania, en este libro, que cuando lo vi por primera vez, fue mucho antes de esto, y prácticamente podríamos decir que está un poco hasta profético, y nos permite entender esa dinámica y por qué los países tienen las fronteras que tienen, por qué ciertos países pueden resultar inconquistables, por qué tanto Napoleón como Hitler encontraron en Moscú, en Rusia, su decadencia. En fin, permite que podamos entender muchas cosas. Otra obra maravillosa que tuve la oportunidad de leer este año, que ya algo he compartido, es Ana Karenina, del escritor ruso Tolstoy. Tolstoy es un escritor maravilloso. Tenía esta deuda con esta obra, ya he leído otras obras de él como Guerra y Paz. Es un escritor de esa clase aristocrática, de la aristocracia rusa, de esa rusa todavía zarista, antes de la revolución.
Y en esta obra se exponen muchos temas, las formas sociales, en fin, a través de este personaje, Ana Karenina, pero también otro personaje, un hombre, Levin, que son dos caras completamente opuestas, mientras que un personaje se degrada, el otro personaje va en ascenso, va a un encuentro consigo mismo, van a encontrar unas personas que son un eslabón, unos elementos en común. Yo lo invito, ¿verdad? Es una obra que vale la pena. Cuando vemos estos libros así, esta versión tiene 1038 páginas y eso asusta. Pero de verdad que se lee, créame, no estoy mintiendo, con facilidad, porque los capítulos son cortos y siempre Tolstoy tiene la idea, el ingenio de dejarnos con la expectativa para el capítulo que sigue. Entonces eso hace que uno siempre vaya avanzando y cuando tienes en mente que el próximo capítulo solamente tiene 4 páginas, entonces, bueno, son 4 páginas, me lo leo. Y vas así y avanzas rápidamente. Entonces, la dinámica que imprime Tolstoy, además de ser un escritor con un nivel cultural vasto, pone a sus personajes a discutir temas religiosos, culturales, de filosofía, de ciencia. O sea, era un hombre de verdad con una capacidad impresionante. Y por último, para completar ese top 10 de mi lectura en el 2024, no podría faltar el gran Fyodor Dostoyevsky, con su obra aquí, Los Hermanos Karamazov. Esta es una obra, digamos, maravillosa, que expone esa relación problemática del padre, Karamazov, con sus 3 hijos, Iván, Alexei y Dmitri, hijos completamente diferentes y representan diferentes aspectos. Miren, yo no he leído un libro que ilustre más todos los aspectos de la condición humana: el odio, la envidia, el resentimiento, el amor, las pasiones, la deslealtad. Todo, absolutamente todo, se encuentra aquí en esta gran obra que se llama Los Hermanos Karamazov. Encuentras personajes a los cuales puedes odiar profundamente y otros personajes de los cuales puedes amar, pero también ves esa dualidad de la condición humana que nos lleva a entender que finalmente nadie es totalmente bueno, como nadie tampoco es completamente malo. O sea, que tenemos de todas las cosas. Y Dostoyevsky yo creo que es ese escritor que desnuda el alma humana, que logra retratar, hacer visible esa condición tan compleja que somos cada uno de nosotros. A diferencia de Tolstoy, que son esos personajes cultos, aristocráticos, los personajes de Dostoyevsky son personajes de otro nivel, son personajes bajos, son personajes muchos empobrecidos, y uno logra identificarse, uno dice, bueno, pero esto que describe Dostoyevsky allá en Rusia, que nos parece tan lejos, siglo XIX, en otro tiempo, en otro lugar, pero termina reflejando lo que al final de cuentas somos todas las personas y lo que vemos todos los días de nuestra vida. Entonces creo que Dostoyevsky es ese gran escritor del alma humana. Entonces, bueno, a grandes rasgos quería compartir esto con ustedes. Como ustedes pueden ver, este año tomé mucho tiempo para leer clásicos de la literatura universal, otros de la literatura latinoamericana y bueno, y muchos otros temas. Entonces, muy contento con esto que ha pasado en el año 2024, con este proyecto de la nave de Teseo. Le deseamos a todos un feliz 2025, que este 2025 venga cargado de muchas cosas buenas para todos, que continuemos navegando, vamos a tomar unos días de descanso, pero luego estaremos nuevamente con ustedes, compartiendo, trayéndoles aquí este contenido que esperamos que sigan disfrutando. Los invitamos una vez más a que compartan esto con sus amigos, que finalicemos este año y que ojalá, yo espero que las personas los que están suscritos a este canal tomen el propósito de la lectura para el año 2025 y que incluso puedan incorporar de pronto algunos de estos libros y al final del año 2025 hacer una evaluación de estas lecturas. Bueno, les deseo a todos lo mejor. Esta es la nave de Teseo. Muchas gracias.